Henry García. Demos gloria a Dios por su vida. Gracias, Dios. Siempre su nombre entre nosotros y bueno, la bendición de poder seguir ministrando en la casa del Señor, en su nombre y en su presencia. Amén. Bien, amados hermanos, vamos a continuar con la serie que estamos compartiendo acerca de las ofrendas al Señor, las ofrendas en la Biblia. Quisiera darles algunas instrucciones de algunos textos que están aquí. Si usted quiere escribir o le gusta escribir, recuerde porque le van a preguntar mañana, pasado mañana, si creen en los diezmos, si creen en las primicias, si creen en los pactos y cómo es que funciona. Y entonces que usted pueda por lo menos recordar algunas cosas. Bien, pudiéramos poner el título, mi hermano, para dar aquí unas pequeñas instrucciones antes de hacer la lectura como tal. Rosaliano. Ok. El título es Las ofrendas en la Biblia y con subtítulos en forma de preguntas: diezmos, primicias, pactos. Bueno, es la segunda parte de la enseñanza. Entonces aquí viene diezmos. Diezmos es con Malaquías 3:7. Génesis 4:3-5 es con primicias. Levítico 23, primicias. Entonces Malaquías, diezmos, Génesis y Levítico, primicias. Y primicias, Génesis y Levítico, Antiguo Testamento. Y Primera de Corintios 15 y Hechos 2, primicias, significado Nuevo Testamento. Ya, entonces, repito, diezmos, Malaquías, Génesis 4 y Levítico 23, primicias Antiguo Testamento, y Primera de Corintios y Hechos 2, primicias significado Nuevo Testamento. Significado. Y este de 2 de Corintios 9:5 sigue como tarea, porque con cuando se nos permita estar concluyendo la serie, se llamará y veremos todo lo que tiene que ver con ofrendas según 2 de Corintios. O sea, este texto de 2 de Corintios es específicamente ofrendas. ¿Sí estamos? ¿Alguna pregunta de acá? Yo no sé si en otras ocasiones hemos tenido tantos textos bíblicos, pero yo no encontré cómo más sintetizarlo para poder tener la idea completa. Así que hoy hablaremos un poquito de diezmos, todavía con Malaquías, y entraremos a primicias. Y si el Señor lo permite, pues trataremos los dos puntos hoy. ¿Estamos? ¿Trajo su Biblia? Libro de Malaquías entonces. Es fácil encontrar Malaquías. Facilísimo. Último libro del Antiguo Testamento. Vaya a Mateo y se devuelve un libro. Y ahí va a estar el libro de Malaquías. Qué facilidad, ¿no? ¿Sí? Vaya a Mateo, que es el primer libro del Nuevo Testamento, y va a encontrar el libro de Malaquías. Es importante tomar aquí nota de algo que vamos a estar leyendo de antemano. Varios libros de la Escritura, Esdras, Nehemías, Esther, Crónicas y Malaquías, son libros después del regreso de la cautividad. El pueblo estuvo preso en Babilonia y en Persia, y una vez regresaron de allá, se escribieron Crónicas, Malaquías, Esther. Fueron algunos de los libros que se escribieron. Nehemías, Esdras, se escribieron esos libros. Entonces, tengamos en mente que el libro que vamos a leer es un libro después de la cautividad. Después de la cautividad. Y vamos a leer 3:7 de Malaquías. Creo que la mayoría ya conocemos el texto, pero es bueno indicar algunas cosas allí. Leamos, amados hermanos, en el nombre del Señor Jesús. 3:7.
Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho el Señor de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice el Señor de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice el Señor de los ejércitos. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Bien, amados hermanos, hasta ahí nuestra lectura. Malaquías entonces es el tercer pasaje que queremos considerar acerca de los diezmos. Recuerden que consideramos dos en Génesis, los dos, de dos personajes, Abraham y Jacob, ¿sí? Y hasta donde el tiempo nos permitió, procuramos hacer un poco el contexto de ambos pasajes, y luego miramos en el Nuevo Testamento el cumplimiento o lo más importante de esos dos pasajes. El de Abraham, cuando dice que dio los diezmos de todo, lo más importante que se destaca en Hebreos no es tanto el diezmo en sí mismo, sino la presencia de un rey llamado Melquisedec, y es donde Hebreos da a entender que hay mayor, es más grande, es más importante Melquisedec allí presente, que representa el sacerdocio, en ese caso ya del Señor Jesús, como nuestro sumo sacerdote, nuestro principal intercesor entre Dios y los hombres. Y con respecto a Jacob, del sueño que él tuvo y la escalera donde ángeles subían y bajaban, lo más importante no era con lo que él dijo, si el Señor me prospera le daré los diezmos, que recuerden que dijimos que eso fue una oración condicional, y leímos en Juan capítulo 1 que lo más importante allí es que el Señor es la escalera, es el puente entre Dios y nosotros, ¿sí? Son dos cosas donde se habla de diezmos de dos personajes principales, pero tiene una explicación en el Nuevo Testamento que ya hemos relatado. El tercer pasaje más conocido, o quizás el más fuerte, si se quiere decir así, es con respecto a los diezmos, que está en el libro de Malaquías. Es importante notar esto, amados hermanos. Hay algo en la que el Señor permite, que Él usa, amados hermanos, es por medio de algo que se llama dialéctica, que es por medio de una pregunta y una respuesta, ¿ya? Una pregunta y una respuesta. Yo quiero que usted note conmigo una cosa muy interesante, porque es cuando leemos ese versículo que dice, ¿en qué te hemos robado? Y el Señor responde, en vuestros diezmos y ofrendas. Yo creo que todos sentimos como un varazo, no sé, sentimos como que un punzón, sentimos como, uy, Señor, ¿qué me estás diciendo? Pero yo quiero que usted note lo siguiente, esa es la sexta pregunta de 7 que se hace a través de todo el libro de Malaquías. Hay 7 preguntas, esa es la sexta. O sea, tenemos que tomar esa dentro del contexto de todas las otras preguntas. ¿Estamos? O sea, la pregunta no está sola, ¿en qué me habéis robado? Sino que es una pregunta más sobre otras 7 que se están haciendo. ¿Estamos? Entonces, como yo sé que a usted le gusta apuntar, la primera pregunta está en el capítulo 1, versículo 2. Solamente voy a citar el texto. Primer capítulo de Malaquías, versículo 2. La pregunta es, ¿en qué nos amaste? Cuando el Señor dice, yo los amé, y entonces él preguntó al pueblo, ¿en qué nos amaste? Estamos al pueblo en general. Yo quiero que vaya un ratico, por favor, al capítulo número 2. Bueno, no, perdón, quedémonos todavía en el 1. La segunda pregunta está en el capítulo 1, versículo 6.
al final del versículo 6 está la otra pregunta. ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? Pero por favor, tenga en cuenta esto. Esa pregunta, ¿quién la hizo? ¿En qué hemos menospreciado tu nombre? Esa pregunta dice el mismo versículo 6, por favor, léanlo conmigo. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Si pues soy yo padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? Dice el Señor de los ejércitos. ¿A vosotros qué? ¿A vosotros qué? O sea, ¿quién es el que hace la pregunta después? Son los sacerdotes, no el pueblo. Esta segunda pregunta no la hace el pueblo. La pregunta ¿en qué nos amaste? La hace el pueblo. La segunda pregunta es ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? No la hace el pueblo, sino que la hacen los sacerdotes. Es muy importante tener esto en cuenta para las 7 preguntas, para no dejar aislada esa de en qué me habéis robado. La tercera pregunta está en el mismo versículo 7. ¿En qué ofrecéis sobre mi altar pan inmundo? Nótelo, la respuesta va dirigida ¿a quién? A los sacerdotes, que ofrecen pan inmundo. ¿Cómo se ofrecía pan inmundo? Antes de seguir con las preguntas, quiero explicar esto, amados hermanos, que es muy importante. Traían el cereal, traían la cebada, traían todos los elementos de la tierra, ¿sí? Se los daban al sacerdote y había 2 cosas que los sacerdotes estaban permitiendo y por eso la recriminación del Señor tan fuerte. 2 cosas sucedían. Una, que el pueblo en algunas casas traía un pan viejo, por así decirlo, unos animales inmundos, unos animales como de segunda clase, no perfectos como los pedía el Señor. El pueblo los traía así y el sacerdote no los revisaba. El sacerdote no se daba el tiempo de mirar si eso que estaba trayendo el pueblo estaba bueno. Permítame ilustrarlo, es como si trajéramos una comida ya con algo de moho, con algo de, esto huele ya como feíto. El sacerdote no lo revisaba, sino que lo ofrecía. No le importaba, lo ofrecía. El pueblo lo trajo y lo ofrecía. Entonces dice, en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo. La otra era esta. Esa era la primera forma de ese pan inmundo. La segunda es esta. El pueblo, escuchen esto, el pueblo traía lo mejor, y eso lo mejor era lo que había que ofrecerle al Señor. El sacerdote le ofrecía lo mejor al Señor. Pero ¿qué hacía el sacerdote? Sacaba un pedacito de eso lo mejor para él y ofrecía otra parte. Él se estaba apropiando de pedazos buenos. Esto está muy bueno, dejémoslo aquí aparte. Y este otro poquito ofrezcámoslo. Pan inmundo de 2 maneras. El pueblo trayendo cosas no buenas, dirigiendo a quién, no al pueblo en general, sino a los sacerdotes. Vamos, ¿cuántas preguntas? 3. La primera 1:2, la segunda 1:6 y la tercera en el 1:7. Cuando dicen que 1:7 dicen que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo y dijiste, ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa del Señor es despreciable, y cuando ofrecéis al animal ciego para el sacrificio no es malo. Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo no es malo. Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice el Señor de los ejércitos. ¿Van cuántas preguntas? 3. La cuarta está en el capítulo 2, versículo 17. Si usted está conmigo con su Biblia abierta, yo quiero que usted note por favor lo siguiente. El capítulo 2 va dirigido también a los sacerdotes, no es a todo el pueblo. Lea conmigo el 2:1. Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. O sea, lo que va a comenzar a describir de aquí el profeta Malaquías, inspirado por el Espíritu Santo, va dirigido a los sacerdotes. Y les dice en el 2:1, ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Y comienza a decir de qué se trata. En el 2:7, vuelve y les dice, porque los labios del sacerdote han de guardar la sabiduría y de su boca
el pueblo buscará la ley, porque mensajero es del Señor de los ejércitos. Lo que está diciendo aquí, el pueblo busca del sacerdote una palabra de Dios, pero el pueblo no, el sacerdote no la está trayendo. El sacerdote no la está dando. En el 2:17 está la cuarta pregunta. Habéis hecho cansar al Señor con vuestras palabras y decís, aquí está la pregunta, ¿en qué te hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada al Señor y en los tales se complace, o si no, ¿dónde está el Dios de justicia? ¿Ya? Como que dice, el pueblo hacía y deshacía y no pasaba nada. Más o menos eso es lo que quiere decir este versículo. ¿Cuántas preguntas van? 4. Vamos con la quinta. Está en el 3:7. Y esta pregunta del 3:7 va dirigida a un remanente del pueblo que es infiel. Recuerde esto, en el pueblo de Dios siempre hay un remanente infiel y hay un remanente fiel. Estas preguntas van dirigidas a quienes, al remanente infiel. No va dirigido a todo el pueblo, sino a los infieles, que fue el texto que leímos, 3:7. Pero la pregunta dice así, desde los 3:7, desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, la infidelidad, y no las guardasteis. Volveos a mí, yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? Ahí está la quinta pregunta. Y entonces la sexta pregunta, que es la del diezmo, va dirigida también ¿a quién? Al pueblo infiel. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros, ¿qué? Diezmos y ofrendas. Siempre se usa el pasaje solamente para hablar de los diezmos, pero remarque que también habla de las ofrendas. También habla de las ofrendas. ¿Cuántas preguntas van? 6. La sexta pregunta es la que del versículo 8. Repito, la cuarta es 2:17, la quinta 3:7 y la sexta 3:8. 3:8. La séptima y última pregunta está en el 3:14. Aquí vuelve a dirigirse a los sacerdotes. 3:13 dice, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, mire la respuesta, por demás es servir a Dios. Algo así como, no tiene sentido seguir sirviendo al Señor. No tiene sentido. El pueblo infiel dice esto, los sacerdotes infieles, en este contexto están el pueblo infiel y los sacerdotes infieles. Es para ellos que va dirigido, es para ellos a quien va dirigido el de robará el hombre a Dios. ¿Y en qué le han robado? En los diezmos y en las ofrendas. ¿Cuándo le robaron en los diezmos y en las ofrendas el pueblo infiel? Cuando le traían lo cojo, lo ciego, lo que no servía. Recuerde que el animal tenía que ser perfecto. Las cosas que se traían tenían que ser precisas para llevarlas al alfolí. Y volvemos al alfolí. ¿Se acuerdan la imagen del alfolí del domingo? No sé si la podríamos poner, Rosaliano. Porque dice el 3:10, trae todos los diezmos al alfolí. Los diezmos son todo lo del grano, todo lo de cereales, todo lo de fruta que se almacenaba en un granero. Alfolí significa literalmente lugar de la sal. Lugar de la sal. O sea, el alfolí no es la canasta, no es la canasta. El alfolí no es la cuenta bancaria. ¿Cuánto es de la iglesia en este caso? No, ese no es el alfolí. No. Decíamos, amados hermanos, el domingo pasado que cuando un pastor o un líder de una congregación cualquiera que sea comienza a inmiscuirse en el negocio, en sus negocios, pues amado hermano, cuestiónese. Porque los pastores no estamos llamados a eso. Ese no es nuestro llamado. No. Nuestro llamado es a enseñar la palabra, y el pueblo que es fiel al Señor, y el pueblo que es un pueblo agradecido con el Señor, y un pueblo que valora la salvación, que aprecia la salvación, va a ser un pueblo que da.
Es un pueblo que va a dar para el Señor. Es un pueblo que va a sembrar para la obra de Dios. Entonces, en el contexto de Malaquías y en las preguntas, vuelvo y repito, que se hace en forma dialéctica, preguntando y respondiendo, se hace esa pregunta. Entonces, cuando se predica de que robará el hombre a Dios y robará y en qué te hemos robado, se han quedado solamente con esa pregunta, pero no han examinado las otras 7. Están dentro de un grupo completo. Y el alfolí, cuando dice trae todos los diezmos al alfolí, el versículo 10, repito, amados hermanos, dice el versículo literalmente, trae todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Voy a hacer aquí una pregunta. Al principio lo dije. Vamos a ver cómo estamos de memoria, de recordar un poquito. Dijimos que Malaquías, ¿cuándo se escribió? Lo repetí 2 veces, creo. ¿Cuándo se escribió Malaquías? Después del cautiverio. Después del exilio. El pueblo ha salido preso de Babilonia y donde estaban en Persia, en Babilonia han salido. Y se ha restaurado absolutamente todos los sacrificios. O sea, todo ha vuelto a su normalidad. Pero había un grupo infiel, un pueblo infiel y unos sacerdotes infieles que no estaban cumpliendo con el diezmo que es de granos. ¿En qué te hemos robado? En eso habían robado. Porque ¿de qué forma robaban? Porque el pueblo no traía lo que era, lo que correspondía. ¿Cierto que sí? Granos malos. Esa era una parte de robar. Y la otra era ¿cuál? Que cuando le traían algo muy bueno al sacerdote, el sacerdote se quedaba con una parte. También era un ladrón. También estaba robando. Entonces, amados hermanos, todo esto nos da el parámetro, la claridad de que la ley que vino como diezmo, que vino como en el cumplimiento de todo esto para un pueblo específico, porque recuerden, amados hermanos, toda esta palabra va dirigida tanto al pueblo en algunas partes y va dirigida a los sacerdotes en otra parte. Pero nosotros hoy ya no tenemos sacerdotes como acá. Tampoco tenemos un granero como alfolí. Entonces no se cumple para nosotros. No se cumple para nosotros. O bueno, o como yo decía el domingo, amados hermanos, alguien dirá, ay, qué bueno, ya no tengo que dar los diezmos. Pero amados hermanos, quedaríamos todos muy contentos aquí. Yo sé que quedaríamos muy contentos con que todos dijéramos que todos le hemos dado nuestra vida al Señor. ¿Cuántos están aquí? Seríamos felices, dichosos de decir, Señor, ay Señor, el diezmo, no, es que es mucho. Bueno, entonces demos nuestra vida. Y si le damos nuestra vida, pues nuestra vida incluye absolutamente todo lo que el Señor ha querido que nosotros administremos. ¿Cuántos amenes hay por ahí? ¿Cierto que sí, amados hermanos? Eso incluye las finanzas. Pero vuelvo y repito, ya en el Nuevo Testamento nosotros vemos, amados hermanos, que al cambiar la ley, bueno, recuerden lo que decíamos también el domingo pasado, ya no tenemos un sumo sacerdote como Melquisedec, del orden de Melquisedec, ni de Aarón, ni de Leví, no tenemos, porque si nos piden el diezmo, entonces la pregunta es, ¿y dónde está el sacerdote? ¿Dónde está el alfolí? ¿Cierto? ¿Dónde está? Porque sería exactamente lo mismo, ¿dónde está? ¿Dónde están los animales que se ofrecen? Porque ya no es la manera. ¿Por qué? Porque ha cambiado la ley, ha cambiado el sacerdocio, ya no se da de la misma manera. Vaya conmigo por favor un ratico al libro de Hebreos. No olvide esto. Al cambiar la ley, se cambia todo lo que en la ley estaba, se cambia. Y vamos a leer solamente unos cuantos versículos del libro de Hebreos. ¿Están conmigo? Muy bien. Capítulo 7. Bueno, aquí en el capítulo 7, versículo 12. ¿Están conmigo? Porque cambiado el sacerdocio,
necesario es que haya también cambio de la ley. Si ya no funcionaba o no funciona ya el sacerdocio de los levitas, el sacerdocio de Aarón, de él como sumo sacerdote, Aarón, ni Melquisedec, entonces al cambiar el sacerdocio, ¿cambia qué? La ley. O sea, ya no aplica para nosotros. Ya no aplica para nosotros. Como cristianos, como creyentes. Insisto en esto, ¿quiere decir entonces que damos menos? No, damos más porque tenemos que dar es nuestra vida. ¿Cuántos están aquí? Damos es nuestra vida. Quien ha dado la vida no va a tener ningún problema en dar algo que es menor, que es una ofrenda al Señor. Si usted le entregó la vida al Señor, todo lo demás se lo vamos a entregar. Todo lo demás va a ser de Él. ¿Qué es lo más precioso? Nuestra propia vida. Y amados hermanos, nunca, algún día lo mencioné también a tiempo atrás, de algo que nunca tenemos que arrepentirnos es de habernos arrepentido. Y darle la vida al Señor es lo mejor que nos pudo haber ocurrido. Conocerle a Él y someternos a Él y a su palabra es lo mejor que nos pudo haber ocurrido. Nunca. ¿Cuántos jóvenes hay aquí? A ver, algunos cuantos. Vale la pena, muchachos. Vale la pena, muchachas. Vale la pena. De esto jamás ustedes se van a avergonzar. Jamás. Cuando lleguen a nuestra edad, como 20 y tantos, bueno, 30 y tantos, pues tranquilos, sí. 40 y tantos, créanme, van a decir sí, es la mejor decisión. No deje de estudiar, no deje de trabajar, no deje de producir, siga su agenda allí puesta en las manos del Señor. Pero amados hermanos, darle la vida es lo mejor, es lo mejor. Entonces, si le damos nuestra vida, pues le podemos dar también luego algo que el Señor pide para su obra, para todo lo que comparte o connota la obra del Señor. ¿Estamos? 7:12 de Hebreos, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de la ley. No tenemos tiempo de leer todos los contextos que están allí en Hebreos explicados. Ahora, en Hebreos capítulo 9, está diciendo que todo eso que ocurría en el tabernáculo, en el templo, los sacrificios, los sacerdotes, las ofrendas, los diezmos que se llevaban, todo eso, miren lo que dice en el capítulo número 9, en el versículo número 9, dice así. Lo cual, está hablando de todo eso en el tabernáculo, de todo eso, de toda esa ley del Antiguo Testamento, dice, lo cual es ¿qué? Símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia del que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, y subraya lo que sigue, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Cambio de la ley, cambio de sacerdocio. Aquí dice que al final, hasta el tiempo de reformar las cosas. Entonces todo ya está ahora reformado, porque Cristo Jesús, Él se dio en sacrificio por nosotros. Se llevaban corderos, pero estos corderos no limpiaban las conciencias en el Antiguo Testamento. Pero Cristo Jesús, que se ofreció por nosotros, Él, amados hermanos, sí limpia nuestras conciencias. Dice así, en el 9:13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Los sacrificios, los diezmos que se llevaban,
las ofrendas que se llevaban en el Antiguo Testamento no cambiaban el corazón del israelita, no transformaban su espíritu, no hacían nada nuevo en el corazón del que lo llevaba. Pero ahora, Cristo se ofreció como primicias. Y ahorita vamos a hablar de eso. Cristo se ofrece y Él resucita y habla de esa resurrección como primicias. Él le hace toda la obra completa y su sangre es la que limpia nuestras conciencias. Por eso ahora podemos decir, Señor, que si doy una ofrenda, la doy en reconocimiento de tu sacrificio, no de mi sacrificio. Porque nosotros no tenemos nada que sacrificar para alcanzar la salvación. ¿Cuántos están aquí? Nada tenemos que sacrificar para agregarle a la salvación, porque ya Cristo fue ofrecido por nosotros. Ahora yo en gratitud, en alabanza, pues le doy ofrenda al Señor. Y ya cada uno en su corazón lo sabe claramente. Ya cada uno en su corazón lo sabe. ¿Sí? Amados hermanos. Hay por eso es que la cita de Corintios, cada uno según haya prosperado. Cada uno dice, Señor, yo voy a dar $1. Bueno, eso es lo que el Señor le ha prosperado. Nosotros no estamos mirando cuántos dólares dio o cómo lo sacó. ¿Se acuerdan ustedes la anécdota del hombre que metió la mano al bolsillo y dijo, Señor, lo que yo saque, esto es para ti en el momento de la ofrenda? ¿Se acuerdan? Y sacó un billete de 100, salió un billete de 100. ¿Y sabe qué fue lo que dijo? Es que el Señor reprenda al diablo. ¿Cuántos están aquí, amados hermanos? Sí, amados. Demos libremente, espontáneamente. Demos. ¿Para qué ponemos regulaciones de la ley? ¿Para qué vamos a poner más carga al pueblo? ¿Para qué? Porque podríamos forzar los textos a que nos digan que hay que diezmar. Podríamos hacer hacerle un robo, si se puede decir, a los textos, que digan lo que queremos decir para que se hable de diezmos y se enseñe sobre diezmos. Y eso es forzar la escritura. Yo creo que es muy claro, amados hermanos, cambió el sacerdocio, cambió la ley. Y la escritura dice, hasta el tiempo de reformar las cosas. En Cristo Jesús todo ha sido reformado. Recordemos, Cristo no le enseñó ninguno de sus apóstoles acerca del diezmo. Pablo, que fue a los gentiles, nosotros, no nos enseñó nada de él acerca del diezmo. No hay ni un solo versículo donde Pablo diga del diezmo. Pedro, que fue a los judíos, tampoco les dijo algo acerca de eso. ¿Se acuerdan Hechos de los Apóstoles cuando el problema que había tan tremendo? Y en Hechos capítulo 15, cuando se reúnen para tomar decisiones acerca de qué seguir haciendo con los judíos que se estaban convirtiendo y los gentiles que venían a Cristo, nada se les habló del diezmo, nada. En Hechos capítulo 15, nada se les habló del diezmo. No vemos eso en las cartas de Juan, no vemos eso en las cartas a Timoteo, no lo vemos en las cartas a Tito, a Filemón, no lo vemos en Hebreos tampoco, no lo vemos en Apocalipsis, por ningún lado, porque en el Señor las cosas fueron reformadas. Él cambió absolutamente todo. ¿Cuántos están en Cristo? El Señor es bueno, amén. Bendito sea su nombre. Entonces, Malaquías, eso por favor ténganlo en cuenta. Malaquías hace lo que llaman los teólogos 3 interludios del juicio de Dios, como 3 momentos del juicio de Dios. Y los mencionamos ahora: a los sacerdotes, a la nación y al remanente fiel. 3 momentos del juicio de Dios: a los sacerdotes, a la nación y al remanente fiel. Vamos a hablar un poquito ahora de las primicias. Primicias, ¿sí? Tenemos Génesis 4 y Levítico 23. Vámonos a Génesis capítulo
número 3. ¿Por qué vamos a mencionar, Génesis 4? Génesis 4. ¿Por qué traemos el texto de Caín y Abel para hablar de las primicias? Porque primicias quiere decir primero, ¿cierto que sí? Primicias son los primeros frutos, lo primero. Y amados hermanos, nosotros encontramos que Génesis, la primera ofrenda o la primicia que alguien dio al Señor, está relatada aquí muy claramente en Génesis capítulo número 4. Me gusta mucho la escritura cuando dice en el 4:3, y aconteció andando el tiempo. Recuerden que la escritura es narrativa, aquí nos está narrando. Y aconteció andando el tiempo, es decir, pasó mucho tiempo, que trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de las ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró el Señor con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Algunos usan ese versículo para decir que Caín trajo una ofrenda y Abel trajo los diezmos. Eso no lo dice la escritura. Lo que sí dice la escritura en ambos casos es que ambos toman la iniciativa de traer algo, de ofrendar. Cada uno, conforme, como le dije yo ahora, lo que tiene en su corazón, eso va a ofrendar, como lo propuso en su corazón. Caín decidió ofrendar ¿qué? El fruto de la tierra, una ofrenda al Señor. No se la impusieron. A Caín no se la impusieron. Él la trajo voluntariamente. No se había dado la ley. O sea, Moisés aquí todavía ni había nacido. No, Moisés por aquí jamás había aparecido. A Moisés le he revelado todo esto. Él lo escribe por revelación. Alguien dijo que es como, ¿cómo es que Moisés escribe esto si él no vivió en esta época? Bueno, él la escribe porque en el Éxodo nos narra esos tiempos de estadía de él a solos con el Señor, 40 días y allá con el Señor, y que una de las preguntas, después de que él va a Egipto y tiene toda la sabiduría, él le pregunta al Señor, explícame Señor la creación. ¿Cómo fue la creación? ¿Cómo es que estamos aquí los hombres y las mujeres? ¿Cómo es que estamos aquí los humanos? Bueno, siéntate y yo te voy a dictar. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y el Señor comenzó a relatarle a Moisés y él comenzó a escribirlo. Una de esas es esta narración. ¿Cuál es? Que dos personas toman la iniciativa de traer una ofrenda. No forzada, no obligatoria, no. Deciden presentar cada uno una ofrenda. Lo que llama la atención del versículo 4 con respecto a la ofrenda de Abel es cuando dice de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Algunos dicen, basado luego en la ley, cuando ya se habla también de lo más gordo de las ovejas, presentarlo al Señor, específicamente, había un cerco y una varita, y entonces lo que se narra aquí es que Abel, de sus ovejas, él dice, le voy a ofrecer la mejor oveja, las mejores ovejas al Señor. Y han pasado varias, pero él las ha dejado pasar. Él seleccionó la que era la mejor. Eso es la primicia. Es lo primero. Es lo primogénito, la primicia. Lo primero que se da. Entonces, amados hermanos, ya pasa el tiempo y ya así como el diezmo, cuando Abraham y Jacob lo dieron, no eran de la ley, pero luego se impusieron como ley, lo mismo sucedió con las primicias. Las primicias no eran de la ley, pero luego el Señor permite eso mismo que el pueblo está haciendo o que algunos están haciendo para decir ahora traigan primicias a la casa del Señor o al templo del Señor. ¿Me hago entender, amados hermanos? No eran obligación, pero luego fueron regulados por la ley.
Esta hizo de la ofrenda espontánea una obligación religiosa que debía cumplirse frente al santuario y sus ministros, y distinguió entre las primicias solemnes traídas por la nación como un todo y las que cada individuo debía dedicar al Señor. Entonces, las primicias no eran reguladas, no había ley respecto de ella. Pero luego encontramos en el libro de Levítico, capítulo 23, ya que se institucionaliza las primicias. Iglesia, ¿para quién? Para el pueblo de Israel. ¿Para quién? Para el sostenimiento de los mismos sacerdotes, de los mismos levitas. Quizás los textos van a ser un poco largos. Yo voy a tratar de sintetizarlos lo mejor posible en la predicación, porque quisiera ir al Nuevo Testamento donde encontramos la explicación de esto. 23:9. No sé si haya un título allí. ¿Alguien tiene algún título? ¿La fiesta de qué? Solemne. ¿Solamente dicen las fiestas solemnes no más? Bueno. Esta dice también las fiestas del Señor, y la primera de ellas las primicias. Dice el 9, y habló el Señor a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy, y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de la siega. Algo así como lo primero de lo primero. Lo primero de lo primero. Vamos a darle al Señor lo primero de lo primero. Amados hermanos, permítanme solamente aquí ponerlo en un contexto. Al Señor siempre hay que darle lo mejor de lo mejor. ¿Cierto que sí? Pues Él es el mejor. No hay nada ni nadie superior a Él. Entonces, como se institucionaliza o se pone ya, se regulariza, se pone como ley, la primicia, una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Ahora, vaya conmigo al mismo capítulo 23, pero al versículo 17. ¿Está conmigo? De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas, de efa, de flor de harina. Subraya eso que sigue, cocidos con levadura, que dice como primicias para Jehová. Ojo con esto. Entre la primera primicia que leímos, del 2:9 al final, donde dice una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega, y esta segunda que leímos, o este segundo versículo que leímos, versículo 17, al final dice como primicias para Jehová. Entre la primera primicia y esta segunda han pasado 50 días. Es decir, aquí hay ¿cuántas primicias? 2. Una que es del fruto de la tierra, la que está en el versículo 2:10. Frutos de vuestra siega. La segunda tenía que ser de la casa, ya no del campo, sino de la casa. Escúcheme, iglesia. Entre esta primera primicia y la segunda primicia, ¿cuántos días han pasado? Lo acaba de decir, ¿cuántos? 50. ¿De dónde sacamos eso así? Pues dice el 23:15, y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofreciste la gavilla de la ofrenda mecida, 7 semanas cumplidas serán. 7 por 7, 49. Y el día que se traía al siguiente día eran los 50 días. Había otra gran diferencia. Yo les dije que marcaran algo en esto. La primera primicia se traía sin procesarla, sin levadura. La segunda primicia, en el versículo 17 dice, cocidos con
levadura. La primera primicia era sin levadura, la segunda primicia era con levadura. La primera primicia, escúcheme esto, y aquí es donde está el significado que nos da el Nuevo Testamento en 1 Corintios. La primera primicia significa la resurrección del Señor. ¿Qué significa la primera primicia? La resurrección del Señor. La segunda primicia significa la venida de Pentecostés, el Espíritu Santo. Ojo con esto. La primera primicia que miramos no tenía levadura. ¿Y significa qué? La resurrección del Señor. La segunda primicia, que sí tenía levadura, fue 50 días después. Tenía levadura. ¿Y qué significa? Pentecostés, el derramamiento del Espíritu Santo. Y en la Escritura dice cuántos días transcurrieron entre la resurrección y la venida del Espíritu Santo. 50 días. 50 días. Entonces, ahí donde tenemos que ir al texto de Corintios. Me ayuda ahí a Primera de Corintios 15, 23. Primera de Corintios 15, 23. ¿Qué dice? Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. ¿Cristo qué? Las primicias. Amados hermanos, ¿por qué la primera primicia dijimos ahora no tenía levadura? Porque la levadura significa pecado y en Cristo no había pecado. ¿Por qué la segunda levadura sí dice que con la segunda primicia con levadura? Porque en el pueblo hay pecado. En Cristo no, pero en el pueblo sí. ¿Me hago entender, amados hermanos? Entonces, si vamos a Hechos de los Apóstoles capítulo 2, y ya el tiempo no nos va a dar aquí, usted va a encontrar, amados hermanos, desde el capítulo 2 en adelante, 2:1, cuando llegó el día de Pentecostés. Ahí es la segunda primicia, que es la llenura del Espíritu Santo. ¿Cuántos días transcurrieron entre la resurrección y la venida del Espíritu Santo? Los 50 días que estaban entre la primera primicia y la segunda primicia. Amados hermanos, las primicias ya se cumplieron. Ya se cumplieron. Ya entonces decir ahora que traigamos primicias, pues entonces volvemos a la pregunta: ¿dónde está el sacerdote? ¿Dónde está el templo? ¿Dónde está el altar? ¿Dónde está el granero? ¿Dónde está absolutamente todo esto? ¿Dónde está? Porque todo, cambiado el sacerdocio, cambiado la ley. Las cosas había que reformarlas y Cristo vino a cambiarlo todo absolutamente por nosotros. Finalmente se usa un texto que no lo tenía allí, de Proverbios capítulo 3, que es quizás el texto que más se usa para hablar de las primicias, o en Proverbios 3:9. Todavía nos sigue faltando 2 Corintios 9, del 5 al 15, que es donde hablaremos Dios mediante parte del domingo, parte. Miren lo que dice Proverbios 3:9 y con esto finalizamos. Estemos de pie, amados hermanos. Hacemos una lectura y una breve explicación. 3:9. Lo leemos o nos lo han leído muchas veces, nos hablan muchas veces de honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. ¿A quién le está hablando? Al pueblo en general, ¿cierto que sí? Pero recordemos una cosa: los proverbios no son mandamientos, son sabiduría. Es decir, el que le da al Señor lo mejor de lo mejor es sabio. El que le da lo primero al Señor es sabio. Porque los proverbios no son mandamientos, son sabiduría. Entonces, si yo le doy lo mejor al Señor, estoy siendo sabio. Ese es el contexto de Proverbios.
Es más, no habría tiempo de predicar de que ni siquiera vemos tantas promesas en Proverbios. A veces nos pegamos de ciertas promesas que ya no están para nosotros. Porque la promesa mayor para nosotros fue la vida eterna y ya la tenemos en Cristo Jesús. Honra al Señor con todo, incluido lo primero que le quieres dar, dáselo, dalo de corazón. Pongamos esto en las manos del Señor. Entonces, si primicia solamente tiene que ver con dinero, yo no encuentro ese texto. Si primicias tiene que ver con que dé que porque dé para que el Señor le multiplique, pues eso es, no, con el Señor no se hacen trueques. Los trueques fue un sistema de regulación económica hace muchos años atrás. Los indígenas específicamente usaban mucho el trueque. Si yo te doy esto y tú me das esto otro, no funcionaba el money, el dinero. Con el Señor Él no es negociante. Señor, hoy te traigo las primicias porque este año entonces tú me vas a seguir. No, con el Señor no es así. No, damos voluntariamente, espontáneamente, pero damos gozosamente. ¿Cuántos están en Cristo? Estemos de pie y demos gracias al Señor. Bendito sea su nombre. Padre, en esta noche una vez más, tu palabra está delante de ti. Y yo te ruego, Espíritu Santo, que conforme a tus propósitos por medio de la predicación, glorifiques tu nombre. Que seamos de tal manera enseñados, instruidos, que caminemos, Señor, en la luz de tu palabra. Espíritu Santo, que podamos tener cada uno de nosotros la claridad de esta palabra y que cada uno dé como ha propuesto en su corazón. No forzado, no como una ley, no como una obligación, pero Señor, sí, voluntariamente y de todo corazón, honrándote con lo mejor que nos has dado. Honrándote, Señor, dándote siempre lo primero, lo mejor, y asimismo nuestra vida primeramente sometida a ti, como dice tu palabra en Corintios. Nos encomendamos pues en tus manos y gracias por tu casa en esta noche. Oramos, Padre, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendito el Señor. Un aplauso al Señor. Él es bueno. Bueno.